En los rincones más oscuros de la literatura cósmica existen criaturas que no nacieron bajo el amparo de la luz ni del tiempo, sino en los ángulos imposibles. Hoy hablaremos de los perros de Tíndalos, seres que no necesitan invocación ni culto porque habitan fuera de todo lo que conocemos, acechando a través de los pliegues del tiempo mismo. Muchos de nosotros hemos oído sobre Cthulhu, Nyarlathotep o Azathoth, pero pocos conocemos a estos cazadores implacables, capaces de rastrear a su presa más allá de las dimensiones, atravesando siglos y espacios hasta encontrarla. Son criaturas que no se pueden detener, no se pueden negociar y que siempre llegan desde los ángulos, nunca desde las curvas. Su historia comienza en la pluma de un hombre cercano a Lovecraft, un escritor que se atrevió a abrir una grieta en la geometría del horror y dejar escapar a estas bestias. Pero su verdadera esencia, aún hoy, sigue siendo un misterio. Así que acompáñame, porque juntos nos vamos a adentrar en la historia prohibida de los perros de Tíndalos, sus orígenes, su naturaleza imposible y el relato que les dio vida. Un cuento que aún resuena como advertencia en el corazón de los lectores más valientes. Así que prepara tu mente, porque vamos a cruzar los ángulos de lo imposible. Yo soy el tío Funky y hoy te voy a contar la historia de los perros de Tíndalos. Parte 1. El origen literario. Frank Belknap y el círculo de Lovecraft. En el año 1929, en las páginas de la revista Weird Tales, un joven escritor llamado Frank Belknap dio vida a una de las criaturas más inquietantes de todo el panteón del horror cósmico, los perros de Tíndalos. El relato titulado precisamente The Hounds of Tíndalos introducía seres imposibles, habitantes de ángulos extraños, ajenos al tiempo y a las leyes de la materia. Con su pluma, Frank abrió una grieta en la literatura del terror, un portal hacia un horror distinto, el que no se esconde en la oscuridad de lo natural, sino en las grietas de la geometría y en las fisuras del universo. Frank Belknap no estaba solo. Él formaba parte del círculo de Lovecraft, un grupo de escritores que compartían cartas, ideas y relatos, expandiendo colectivamente el universo de los mitos. Lovecraft admiraba a Frank y lo alentó a crear, aunque el propio Howard Philip Lovecraft nunca utilizó directamente a los perros de Tíndalos en sus historias, sí reconoció su fuerza imaginativa y con el tiempo los críticos y autores los fueron integrando como parte del canon extendido de los mitos de Cthulhu. Se convirtieron en cierta forma en criaturas adoptadas dentro de este vasto panteón de dioses primordiales y horrores extradimensionales. Con el paso de las décadas, los perros de Tíndalos trascendieron el relato original, aparecieron en relatos posteriores de autores herederos del legado Lovecraftiano, fueron incorporados en manuales de rol como La llamada de Cthulhu, descritos como cazadores implacables de viajes temporales. También se dejaron ver en cómics y en videojuegos y en novelas modernas, siempre con la misma esencia, entes que persiguen desde fuera del tiempo, capaces de emerger como cualquier ángulo agudo, allí donde la realidad se fractura. Así que lo que se conoció como un cuento en las páginas de una revista pulp en 1929 se convirtió en uno de los pilares más temidos y fascinantes del horror cósmico, un recordatorio de cómo, en manos de un círculo de soñadores oscuros, los mitos pueden crecer y expandirse y volverse eternos. Parte 2. La naturaleza de los perros de Tíndalos. No son criaturas de carne ni de espíritu. Son algo que se desliza por los pliegues ocultos del cosmos. Habitantes de los que los ángulos esconden, los perros de Tíndalos desafían toda noción de forma reconocible. Se les describe como bestias deformes, angulosas, con hocicos que se asemejan a cuchillas y cuerpos que parecen retorcerse en direcciones imposibles. Sus ojos no miran, sino que perforan el espacio, como si contemplaran a su presa desde afuera de la realidad misma. Su existencia está ligada
a un principio aterrador. Habitan en los ángulos. No residen en nuestro mundo tal como lo entendemos, sino en los recovecos invisibles de la geometría, mientras que las líneas curvas representan lo orgánico, lo vital, lo natural. Los perros de Tíndalos acechan en la fría rigidez de los ángulos cerrados. Desde allí pueden penetrar en cualquier lugar, atravesando muros, habitaciones o incluso épocas enteras. Y es que no solo cazan en el espacio, sino que también cazan a través del tiempo. Para ellos, el pasado, el presente y el futuro son simplemente territorios distintos de un mismo campo de caza. Una víctima que ha atraído su atención, quizás por osar viajar más allá de los límites temporales o por abrir puertas prohibidas de la percepción, quedará marcada para siempre. No importa dónde huya, ni cuándo intente esconderse, los perros lo encontrarán. El ángulo adecuado lo atravesarán y lo cazarán y lo traerán al juicio. En este sentido, se convierten en cazadores implacables, absolutos. No existen pactos, no hay súplicas que puedan detenerlos. Su persecución termina solo cuando el objetivo ha sido devorado. Si los comparamos con criaturas cósmicas del panteón Lovecraftiano, su naturaleza resulta aún más singular, ya que los perros de Tíndalos son distintos a los demás dioses, porque no buscan culto ni dominio, solo la caza. Son depredadores primordiales, la misma parca, más cercanos a una fuerza de la naturaleza que a un dios. En ellos se revela una verdad perturbadora. El universo no solo está habitado por entidades incomprensibles y deidades insondables, sino también por depredadores invisibles que se deslizan entre los resquicios de la realidad, aguardando el error de aquellos que se atreven a mirar demasiado allá de lo permitido. Parte 3. El relato original. La llegada de Halpin Chalmers. La historia que escribió Frank Belknap se centra en una figura enigmática. Halpin Chalmers, un estudioso del oculto, un hombre marcado por una obsesión peligrosa, romper los límites del tiempo y de la memoria humana. Su vida fue dedicada a leer textos prohibidos y saberes olvidados. Lo había llevado a una conclusión terrible, que el tiempo no era una línea, sino un océano habitado por fuerzas desconocidas. Y él, como un navegante temerario, deseaba sumergirse en esas aguas. Chalmers eligió un camino arriesgado, con el auxilio de sustancias que alteraban su mente. Con estas sustancias alucinógenas y psicodélicas, él buscó abrir grietas en su conciencia, entrar en estados donde la realidad se disolvía y las puertas del pasado se abrían. No se trataba de un viaje físico, sino de una expedición mental hacia épocas remotas, hacia universos donde el hombre jamás debió asomarse. Bajo el efecto de sus experimentos, las paredes de su habitación parecieron torcerse en ángulos imposibles. La percepción del tiempo se fracturó y Chalmers contempló escenas de un mundo primigenio, anterior a la historia, anterior incluso a la Tierra misma. Allí descubrió criaturas indescriptibles, con formas reptilianas, sombras vivientes, entidades cuya geometría desafiaba toda comprensión. Y entre esas visiones surgió lo prohibido: los perros de Tíndalos, seres deformes, angulosos, sin rostros humanos ni animal, habitantes de la grieta del tiempo. Chalmers, en su ambición, cometió el error fatal: los miró demasiado de cerca, y al hacerlo, los convocó, porque estas criaturas cazan a todo aquel que las perciba, atravesando ángulos, irrumpiendo donde nadie cree que pueden llegar. Desde ese instante, su destino quedó sellado. La curiosidad se transformó en terror, la exploración en cacería. Los perros comenzaron a acecharlo, arrastrándose por las geometrías de su mundo, rodeando su refugio, esperando el instante para atravesar la realidad y cobrar lo que les pertenece. La historia de Halpin Chalmers no es la de un sabio iluminado, sino la de una presa marcada. Un relato de advertencia sobre lo que ocurre cuando el hombre osa mirar demasiado profundo en los abismos del tiempo. Parte 4. La persecución y el horror en los ángulos.
Desde aquella visión prohibida, Chalmers supo que ya no estaba solo. El silencio de su casa se volvió un enemigo, porque en él comenzó a escuchar susurros y crujidos que parecían provenir de las esquinas mismas de las paredes. No eran ruidos comunes, eran señales de que algo lo estaba siguiendo desde un lugar más allá de la geometría humana. Con manos temblorosas, trató de protegerse. Cubrió cada ángulo de su habitación con yeso, amontonó muebles, cerró ventanas y buscó refugio en lo curvo, en lo redondo, porque los perros de Tíndalos no viajan como nosotros. Ellos emergen por las aristas, por las grietas que forman los ángulos rectos, como los depredadores que se arrastran desde la geometría del tiempo. Y sin embargo, nada fue suficiente. Desde una esquina mal cubierta comenzó a deslizarse una bruma, densa, oscura, que parecía palpitar. Entre ella se abrieron fauces imposibles y unos ojos brillantes como brasas que lo observaron fijamente. ¿Puedes imaginarlo? Estar en tu propia casa y ver cómo algo imposible comienza a invadir tu refugio más íntimo. El aire se volvió pesado, cada respiración un esfuerzo. Chalmers escuchaba los jadeos, sentía que las paredes vibraban bajo los pasos de lo que estaba entrando. En este instante comprendió lo inevitable. No importa cuántos sellos levantara, no importa cuántas puertas cerrara, los perros siempre encuentran el camino. Y aquí, detente un segundo. Imagina que todas las esquinas que te rodean ahora mismo, las de tu habitación, las de tu sala, incluso la pantalla donde me estás escuchando, fueran puertas diminutas hacia un horror que te observa en silencio. Esa fue la certeza de Chalmers y la desesperación que lo consumió. Parte 5. El legado del relato. La historia ha llegado a su clímax con un silencio que presagia el final. Chalmers, tras descubrir la naturaleza imposible de los perros de Tíndalos e intentar huir desesperadamente, sellar las esquinas de su habitación y buscar refugios en los ángulos rectos, se dio cuenta que nada podía protegerlo de las criaturas que no pertenecen al espacio humano, sino a los pliegues secretos del tiempo. Su amigo, aquel que presenció los primeros síntomas de su obsesión, regresa para encontrar la puerta cerrada, un hedor extraño en el aire. Cuando él finalmente logra entrar, la escena es indescriptible. La habitación parece desgarrada, como si hubiera sido atravesada por un filo invisible. No hay rastros claros de lucha, solo una mancha que no se puede clasificar, ni como sangre ni como ceniza, y un silencio sepulcral que grita lo que ha ocurrido. Chalmers ya no está, y lo poco que queda de él parece haber sido reclamado por otra dimensión. Los perros de Tíndalos lo alcanzaron, y con ello la historia nos deja una enseñanza perturbadora. No se trata de monstruos que cazan por hambre, ni de demonios que castigan por maldad. Son la encarnación misma del tiempo y sus ángulos ocultos, fuerzas vivientes que no pueden ser detenidas, los Reapers del tiempo. Necesito que pienses en esto por un solo instante. ¿Qué significa huir del tiempo? Cada segundo que vivimos nos acerca a un final, y en esa persecución nadie puede escapar. Chalmers creyó poder ver más allá de lo permitido, pero el precio fue convertirse en presa de aquello que vigila desde los pliegues más oscuros de la realidad. Este es el verdadero horror cósmico, comprender que no hay salvación, porque no hablamos de dioses, ni de fantasmas, ni de demonios. Los perros de Tíndalos son leyes vivientes, como la gravedad, como la entropía. Son recordatorios de que el universo no es humano y de que nuestra existencia pende de los hilos que no controlamos. Y aquí te voy a dejar con una pequeña reflexión. En un mundo lleno de esquinas, de sombras, de ángulos que se abren en cada habitación, en cada calle y en cada ciudad, ¿cómo estás seguro de que los perros no nos siguen acechando, invisibles, esperando el momento de deslizarse hacia nosotros? Porque después de todo, siempre han estado allí. Ellos solo necesitan un ángulo y un instante de descuido. Y listo, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en otro viaje por el universo de Lovecraft y el horror cósmico. Déjame en los comentarios qué otra historia te gustaría que traiga a la vida, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales.
Nos vemos hasta la próxima, viajeros del olvido.